Y ahora, amigos, hablando del mundo del misterio, ahora toca cambiar de tercio y vamos a pasar a una entrevista que le realicé a una persona que se puso en contacto conmigo a partir de nuestro programa de experiencias parapsicológicas en el que participó nuestro amigo Vicente Salvador. Esta persona se le ha distorsionado la voz a petición propia y se le nombra por Ana. Evidentemente, como comprenderéis, ya es difícil encontrar testigos, pero cuando alguno decide hablar, decide salir a la palestra, es valiente y decide comentar las cosas que sea en este mi humilde programa, pues primero hay que reconocérselo y segundo hay que respetarlo. Como en el anterior caso, hay que respetar la decisión siempre de los testigos de los hechos. En este caso nos va a hablar, vamos a pasar a escuchar a Ana, las cosas que le pasan en su casa y seguramente alguno de nuestros oyentes se sentirá identificado con muchas de esas cosas que ella no alcanza a explicar. Y desde aquí os lanzo una invitación para que, si eso es así, os pongáis en contacto por nuestras vías, como es info@lazonaovni.com, por nuestras redes sociales, por cualquiera de los medios que siempre damos en este programa, para que las contéis y las podáis compartir con otros oyentes, que estoy muy seguro que les pasan cosas parecidas, pero callan por el miedo a la estigmatización social, a que le llamen tú no estás bien, eres una persona poco centrada, simple y llanamente estás como una cabra. Y alguna vez me he encontrado con algún tipo de personas, o mejor dicho personajes, que se dedican a vilipendiar y a denostar a personas que su día a día les pasan cosas que ellos, al menos, o dentro de su percepción, no son normales, o al menos no están dentro del orden de lo cotidiano. Por eso, así sin más, voy a pasar a la entrevista y después daré paso a Vicente Salvador, el cual nos ha dicho, o al menos nos ha comentado, lo que él cree que le está pasando a esta persona en su domicilio en la provincia de Castellón. Voy a omitir población, no es Castellón capital, voy a omitir nombre por decisión del testigo y he distorsionado la voz por el mismo motivo. Así que escuchar lo que le pasa a esta persona y decidme si alguna vez os ha pasado algo raro en vuestro domicilio. Buenas amigos y amigas de zonaovni.com. A raíz del capítulo que hicimos sobre experiencias de parapsicología y psicofonías, se puso en contacto una persona conmigo a la cual le gustaría relatar sus experiencias en la vivienda donde ella suele habitar por norma general. Por cuestiones suyas personales la vamos a llamar Ana, es una mujer de un pueblo cercano a la provincia de Castellón. Y buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Bien, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias que tú crees o supones que han sido paranormales en tu vivienda? Pues esto empezó cuando yo fui a trabajar en una fábrica, que luego nos enteramos de que esa fábrica estaba construida encima de una fosa común de cuando la guerra, y allí empezaron a pasar sucesos muy extraños, como murmuros, voces, siluetas, gente hablándote al lado, gritos, un niño llorando. Eran muchas cosas, sobre todo de noche, íbamos en turno de noche y a raíz de ahí, en mi casa, pues yo consulté a un vidente y le dije que estaban pasando cosas extrañas, y es que me dijeron que es que normalmente estos seres se acogen a las personas,
y me los llevé a algunos de ellos a mi casa. Y en mi casa pues han sucedido pues cositas extrañas, como... Sí, explícanos un poquito qué es lo que ha sucedido extraño en tu casa o qué crees que es algo que se ha salido fuera de lo común. Sombras por los pasillos, como ráfagas de viento, ruidos que aún al día de hoy aún se oyen, porque los movimientos a lo mejor no son todos los días. Ruidos ahora más, un poquito más. Y tuve mucho tiempo un señor en la habitación que le vi la silueta. A ver, de normal, a mí estas personas, estos ruidos, no me molestan. No me hacen daño y no me dan miedo. Pero este señor que apareció en la habitación, detrás de un perchero, sí que lo vi muy claro. Y era un señor con una capa larga hasta los pies, con un sombrero de ala ancha, muy ancho, o sea que era de época muy atrás. Y tuve que coger y hacer algunos trabajitos que me aconsejaron para poder echarlo de casa, porque no me causaba ninguna confianza y me daba más bien miedo. Así como lo otro, no me da miedo, que ni para bien ni para mal, soy consciente de que están, pero no me causan ningún miedo. Este señor sí que me daba mucho miedo. Y nada, hice algunos trabajitos que me aconsejaron y a la fecha de hoy pues ya no lo vuelvo a ver más. Ya, ¿y tú crees que la mayoría de las presencias que tú has tenido, aparte de este señor, han habido más presencias o cosas paranormales que hayan sucedido en tu casa, aparte de los ruidos y tal? Y si te has sentido alguna vez verdaderamente amenazadas por ellos. No, amenazada nunca. Amenazada solo fue con este señor, que sí que me causaba mucho miedo. Y hay noches de no poder dormir y no hacía mucha cosa porque solo estaba allí, pero es que solamente con su presencia ya no... Yo no estaba tranquila. Cosa que con estos otros seres que se mueven, pasan así como fugaces, sombras, algún ruidito. Esto no me causa miedo, no... ¿Ruiditos? ¿Cómo son esos ruiditos? ¿Cómo son voces lejanas, voces cercanas, ruidos como de golpe? Descríbelos un poquito. Pues mira, son como ruiditos, como más bien pisadas. Cuando llevas unas zapatillas y en un momento dado te pones en un pie un zapato, que el zapato hace clock, pues es uno de esos ruidos. O un golpe en la pared, o un golpe en una puerta, un ruido como si una puerta se abriera o se cerrara. La otra noche, que esta ha sido muy reciente, fue un golpe en la mesita, estando yo mirando el móvil, tumbada en la cama, y tuve un golpe en la mesita. Esas son cosas que te pueden dar miedo, pero son tan sutiles que no me causan ningún miedo. ¿Y esto te suele suceder todos los días o son temporadas o cuándo te suele suceder? Los ruiditos depende, no son todos los días. Las sombras sí que son todos los días, normalmente a partir de las 10:30. ¿De la noche? Sí. ¿Y de madrugada alguna vez te has despertado o algo y has sentido...? No. ¿Y olores? ¿Olores en la casa extraños? ¿Olores que puedes decir, vale, podría ser un vecino, pero por ejemplo olores, por ejemplo a incienso o olores a basura fuerte que no relacionas con algo cercano, es decir, con una vela o alguien que esté quemando incienso o alguien que esté haciendo alguna quema de basuras o rastrojos de ese tipo? Solamente olor a incienso. ¿Sí? Sí, yo suelo quemar incienso, pero no lo quemo todos los días. Ya ha habido alguna vez que no he puesto incienso y se ha olido incienso por la casa. ¿Y olores fuertes desagradables? Nunca. No, nunca. No. Eso nunca. Y aparte de ti, alguien que haya visitado la casa o que haya sido morador de la misma junto a ti o
o que normalmente comparta con tu vivienda, ¿te ha dicho, te ha comentado alguna vez algo raro que le haya sucedido en tu vivienda? Sí. Sí, mi expareja, que estuvo viviendo mucho tiempo conmigo, sí que también notó estas cosas, estos movimientos, estos aires que corrían por casa, y sí que es verdad que noto cosas. Noto cosas. Sí. Y además de tu expareja, otros familiares, amigos que hayan venido, no sé, 5 minutos a estar una noche, una velada y se hayan ido, ¿también les ha aburrido? Pues hace unos días mi nieto viene a quedarse, mi nieto tiene 10 años, viene a quedarse muy esporádicamente aquí. Y últimamente, como ya mi hija está trabajando, pues lleva quedándose pues 2 semanas. Y esta semana pasada se vino a las 2 de la mañana a mi habitación diciéndome: abuela, tengo miedo porque me están gritando en la oreja. Él dice que es que no sé si lo he soñado o es que era dentro de mi cabeza, dice él, pero sí que oyó como que le gritaban. Sí, esto me suscita otra pregunta. Y cuando a ti te sucede todo esto, ¿suele ser en el duermevela esto que estás cansada y estás a punto de dormirte? ¿O en tu día a día, es decir, yo qué sé, te ha ocurrido, por ejemplo, a las 12 del mediodía o por la mañana a las 10 de la mañana? ¿O suelen ser experiencias que te suceden por la noche cuando estás cansada o estás a punto de dormirte? ¿A cualquier hora? ¿No hay distinción? Esto sucede casi siempre a partir de las 10:30 de la noche. De la noche. Yo estoy viendo la tele o estoy haciendo... Pero no, cuando ves la tele no estás que te vas a dormir, es decir, simplemente estás con tu atención lúcida viendo la tele, ¿no? Viendo la tele, sí, o sea, totalmente despierta. O sea, que totalmente despierta, que si oyes un timbre de la puerta, lo oyes. Que si oyes pasar gente por la calle, la oyes. Y si pasa una sombra por el pasillo, que como por el rabillo periférico, la ves. Si es un ruidito, pues a lo mejor dentro del comedor o en el pasillo, pues es un ruidito. O sea, que no es en el duermevela. A mí en el duermevela nunca me ha pasado nada. A partir de las 10:30, en el comedor, viendo la televisión. ¿Y tú crees que le puedes dar una explicación racional a todo lo que te sucede? ¿O crees que hay ahí alguna explicación? ¿Ha habido casos en los cuales racionalmente, por ejemplo, yo un ruido puedo asociarlo con el clic de un reloj, ¿vale? Pero ¿ha habido alguna vez que verdaderamente no hayas podido darle una explicación más lógica que paranormal a lo que te ha sucedido? ¿Alguna experiencia que has dicho, esto sí que me ha roto los esquemas? No, tan fuertes y tan concretas, no. Son siempre ruiditos que se pueden como asociar a lo mejor a algún vecino. Pero evidentemente sabes cuándo es el vecino y cuándo no, porque el ruido de los vecinos, pues ya llevamos muchos años oyendo, y las costumbres, vivimos en la finca mucho tiempo, entonces más o menos vas conociendo las costumbres y conocen los ruiditos. Y esos ruiditos no son como detrás de una pared o los oyes por arriba, es que los oyes aquí, a tu lado. O sea, sabes que vienen del pasillo o sabes que vienen de tu cocina. Y las sombras, por ejemplo, no se pueden asociar a, no sé, sombras de... O sea, tu explicación, es decir, cuando te sucede ver las sombras o las cosas que pasan por el rabillo del ojo o visión periférica, tú no las asocias con que sean sombras, por ejemplo, proyectadas desde la calle o desde otros sitios que se proyectan sobre tu espacio donde estás. Pues no, porque precisamente por mi calle no hay edificios más altos para que puedan proyectar alguna farola o algún piso. Y es más, estas sombras pasan por la parte contraria a donde están las ventanas, o sea, pasan por el centro de mi casa. Si estoy yo sola, estoy yo viendo la tele en el comedor. No hay nadie más en mi casa. Entonces,
¿Y tú crees que esto, esta fenomenología o tal, la has hablado con personas, me refiero del ámbito de este tipo de estudios, o no la has hablado con nadie? ¿Eres más dada a hacer ciertos rituales? No sé, ¿tú dejarías, por ejemplo, que alguien hiciera psicofonías en tu casa o algo para ver si verdaderamente, científicamente, o por lo menos mediante aparatos, se registra algo anómalo? ¿O no eres dada a ello? ¿Te niegas por lo que pueda pasar? A ver, yo sí que he hecho algún ritual, pero siempre que los rituales que yo hago son rituales blancos, de luz. Sí que es verdad que he consultado con alguna persona que entiende un poco de este tema, pero por saber quiénes son, qué intenciones traen, y nunca me han hablado mal, en concreto de lo que hay. Solamente era el señor que he comentado antes, que sí que me causaba por muchos escalofríos. Se hicieron pues unos rituales blancos y se desapareció. Pero lo de hacer psicofonías, pues no estoy de acuerdo, porque no los quiero cabrear. En la construcción donde está hecha tu casa, que es una finca, ¿tú tienes datos o algo de que anteriormente sucediera alguna cosa trágica, hubiera otro tipo de viviendas, o hubiera habido antaño un cementerio o algo? ¿Tienes información de dónde, o algún vecino o amigo te ha comentado algo de que esta zona fuera, yo qué sé, lo que he dicho, un cementerio o algo que pudiera tener relación con estos fenómenos? Pues no tengo conocimientos de que haya habido algún cementerio, pero sí que hay conocimientos de que a 2 calles de aquí sí que había un solar que empezaron a edificar, y al hacer los agujeros en la tierra para poner las vigas, ahí sacaron esqueletos, o sea, personas muertas, que no sé si eran de hace años o no sé, sé que se pararon las obras, esqueletos enteros. Sé que se estuvo investigando, pero yo no he querido saber. O sea, que no tienes información de que haya sucedido nada trágico ni que esto. Y ya para finalizar, ¿sabes de alguna otra vecina, algún otro edificio cercano o alguien que también le ocurra cosas paranormales en su vivienda? Que yo sepa, no. No te han comentado nunca nada. No. Que tú sepas, evidentemente. Que yo sepa. Que habrá gente pues, que a lo mejor callará por el que dirán, tú eres una valiente que ha dado un paso adelante. Cosa rara, entre otras cosas, cosa muy rara, porque la gente tiende a estos temas a como meterlos debajo de la alfombra, ¿no? Es paradójico, pero muchas veces me encuentro yo con eso. Y la verdad es que tú has dado un paso adelante pues, para explicar un poquito tus experiencias, que pueden ser paranormales o pueden tener una explicación lógica y coherente. Yo me gusta ser lo más parcial posible, es decir, yo ni creo ni dejo de creer, pero simple y llanamente me gusta ser parcial. Por eso puede ser, para mí, desde mi punto de vista, pueden tener cierta lógica o pueden no tenerla perfectamente y ser algo que se escapa de más allá. Gracias por habernos concedido estos minutos, y nada, espero que dentro de poco esas presencias pues desaparezcan de tu casa. Gracias a ti, Rafa, porque yo no voy a dar mi nombre ni saben quién. Gracias. Lo entiendo perfectamente. Y comentarte que si ocurre algo cerquita de aquí o alguna persona, aquí la gente no es muy dada a hablar de estos temas. Ya, los pueblos aún son más reticentes. A mí me ha costado también, y no se puede hablar de esto con todo el mundo, porque lo primero que te dicen es que estás como una cabra. Sí. O sea que, pues nada, pues muchas gracias, y espero que esto te sirva a ti pues para poder volar. Pues seguramente muchos amigos disfrutarán de esta pequeña entrevista que te he realizado. Y bueno, y espero que lo oigan no solamente en España, sino también fuera de España. Y en fin, Ana, muchas gracias por tu atención y seguimos en contacto por si sucediera algo raro. Muchas gracias.
Cualquier cosa ya te vuelvo a llamar. Bueno, en esta ocasión analizamos el caso ocurrido en un pueblo de la provincia de Castellón. Nos cuenta su protagonista que primeramente le ocurre en el trabajo. Ella, por lo visto, trabajaba en una fábrica en la cual escuchaba murmullos, voces, gritos, veía siluetas. Bueno, nos comenta que, como información adicional, que bajo sus pies hay una fosa común de la guerra, en la que, desde mi opinión, pienso que aparentemente podría ser todos estos casos debidos a la falta de un enterramiento convencional. Posteriormente comenta también que en su domicilio también ocurren ya una serie de fenómenos más amplios, como por ejemplo golpes en las paredes, sombras, ráfagas de viento, ruidos o una fantasmogénesis o aparición de un señor. Ella, por lo visto, consultó a una vidente y le comentó que estas energías se pegan a las personas y sostiene que ese es el motivo por el cual ocurren los fenómenos en el domicilio. De todos los fenómenos expuestos, comenta que le da pavor o se siente amenazada únicamente por la fantasmogénesis, por la aparición de este señor, que realmente comenta que es por las noches y a partir de cierta hora. Además comenta que no puede dormir ya que constata su presencia. Le aconsejan una serie de rituales blancos y nos comenta que al realizarlos acaba desapareciendo esta entidad. Con los demás fenómenos no siente el mismo pavor debido a que comenta que son mayormente sutiles, tales como ruidos, pisadas, etc. También nos comenta que los fenómenos le ocurren estando totalmente despierta y la mayoría de noche. Sobre todo las sombras. En ese caso sí que nos dice que son todas las noches. También nos comenta que no le ocurren ningún tipo de clariesencias, olores fuera de lo común. Lo que sí que me llama mucho la atención es que los fenómenos son compartidos por varias personas, no son individuales por parte de ella únicamente. Sí que nos dice que, por ejemplo, la expareja ha llegado a ver movimientos, ráfagas de viento, etc. Y por otra parte, su nieto escuchaba voces que le gritaban en la oreja. Sí que comenta el caso de los ruidos, que es consciente de la diferenciación de ruido de rutina de los vecinos a los ruidos de origen desconocido que ocurren a su mismo lado. Realmente ella es consciente de una diferencia de unos y otros. También llama poderosamente la atención que tanto en la fábrica como en el domicilio se asemejan la mayoría de los fenómenos y la franja horaria también es muy parecida en ambos lugares. Ella comenta que tanto en los alrededores del domicilio como en la misma fábrica habían habido enterramientos. Eso también es un punto a tener muy en cuenta. Desde mi punto de vista es un caso muy interesante, porque primero le ocurre en el trabajo. En segundo término le ocurre en su domicilio. Hay una clara continuación del fenómeno, siendo fenómenos parecidos en ambos casos y además existiendo una gran variedad de estos. No podemos asegurar al 100% la procedencia del fenómeno, si es del trabajo, digamos, que se han desplazado de un sitio a otro, del trabajo al domicilio, ya que en ambos casos hay enterramientos cercanos o inmediatos. Pero sí que es innegable una cosa, y es que son fenómenos parecidos y además en la franja horaria similar. Insisto, en mi opinión es un fenómeno poltergeist de infestación. Debemos diferenciar ambos casos: los poltergeist de origen humano, que serían los que corresponderían al 90 y tantos % de los casos totales, y después un tanto por cien muy pequeño, muy ínfimo, que serían los casos de poltergeist por infestación. Este caso sería de este tipo, de poltergeist por infestación, debido a todos estos fenómenos que estamos tratando, fenómenos asociados como las sombras o la fantasmogénesis, la aparición. Recordemos que una infestación es la aparición
de fenómenos inexplicables o poltergeist de origen no humano, que además ocurren en un lugar determinado sin que se presuponga intención comunicativa. En estos casos no es provocado directamente por el ser humano, tenemos que tenerlo en cuenta, pero sí que puede ser que la persona podría hacer de amplificador o de refuerzo que alimente inconscientemente el fenómeno.